Se dice fácil, pero en realidad fue un momento muy difícil para los dominicanos. Estaban prácticamente obligados a trabajar para pagar una deuda que no era suya. Exacto, una deuda que no es Además, tuya a pagarla. el acuerdo también limitaba la educación. Era volver a los dominicanos, que de hecho lo hicieron por 22 años, esclavos de su país. El analfabetismo en República Dominicana creció de una manera descomunal. Bienvenidos una vez más a mi canal, mis amores de mi corazón. Espero que estén súper bien este lindo y maravilloso día. Les envío muchísimas bendiciones y un gran abrazo desde la distancia. En el día de hoy les traemos un video algo triste pero también interesante, porque hablaremos de cómo vivían los dominicanos durante la ocupación haitiana durante 22 años. Se dice fácil, pero en realidad fue un momento muy difícil para los dominicanos. Estar bajo el yugo de los haitianos en este tiempo, señores. Sí, un país el cual no comparte su ideología ni siquiera su cultura. Así que si quieres saber más sobre este tema, quédate conmigo y reaccionaremos juntos. Durante los 22 años de ocupación haitiana de la parte este de la isla, la vida cotidiana de los dominicanos se vio muy afectada. Vamos a dar un viaje al pasado para conocer cómo vivían los dominicanos bajo la ocupación haitiana de la parte este de la isla. Y cuáles fueron las dificultades que tuvieron que atravesar, a sabiendas de que desde el día 1, el interés principal del presidente haitiano era unificar a ambos pueblos. Esto se evidencia en su circular del 11 de febrero de 1822, donde decía textualmente: el interés de la república es que el pueblo de la parte este cambie, lo más rápido que fuese posible, de hábitos y de costumbres, para adoptar aquellos de la República de Haití, con la finalidad de que la fusión sea perfecta y que la diferencia que existía no hace mucho desaparezca. Comencemos. La vida en el campo fue la más afectada. El presidente Boyer les hizo la vida imposible a los campesinos. Boyer veía la agricultura como la fuente principal de ingresos para el Estado. Por eso, en julio de 1824, emitió una ley que buscaba convertir a cada habitante rural en un campesino dueño del terreno que ocupaba, y que estaba obligado a cultivar cacao, caña de azúcar y algodón. Pero a los campesinos no les gustó para nada esta idea, porque ya estaban acostumbrados a otros trabajos que les daban mejores ingresos, como cortar caoba en el sur, sembrar tabaco en el Cibao y criar ganado en el este. Así que no le hicieron caso a Boyer y siguieron haciendo lo que siempre habían hecho. Esto molestó mucho a Boyer, y en respuesta a eso, prohibió a los campesinos del sur cortar caoba sin permiso del gobierno. También les permitió a los agricultores matar sin problemas a los animales que dañaran sus cultivos. Esto causó problemas constantes entre los ganaderos y agricultores. A pesar de todo esto, los campesinos siguieron con sus actividades y nunca se involucraron en las siembras que interesaban al gobierno haitiano. Como Boyer se percató que no le hacían caso, presentó al Congreso unas 202 leyes, a las cuales se les llamó el Código Rural, con el objetivo de obligar a estos campesinos a trabajar la tierra, y el que se niegue sea castigado. Según el código, nadie que no fuera funcionario del gobierno o tuviera una profesión reconocida podía dejar de trabajar la tierra, ni abandonar el lugar en donde vivía, sin autorización previa de las autoridades locales.
Esto limitaba su libertad de movimiento y los ataba a las plantaciones donde estaban empleados. Ningún trabajador podía dejar el campo para dedicarse al comercio bajo ninguna circunstancia. Mucho menos podía un trabajador construir su vivienda e irse con su familia fuera de las plantaciones en que trabajaba como asalariado. ¡Wow! El país vecino quería unificar, de hecho lo llegó a hacer, unificar Dominicana con Haití y quería eliminar las diferencias. Yo pienso que aparte de unificar, no era eliminar ninguna diferencia, era volver a los dominicanos, que de hecho lo hicieron por 22 años, esclavos de su país. Es lo que estoy viendo. Las personas que tienen familiares de aquella época, su abuelo, su bisabuelo, no sé, que seguro deben saber sobre las historias, sobre todo el sufrimiento que pasó el pueblo dominicano. Yo me imagino que estas personas, de cierta manera, aunque han pasado muchos años, deben estar aún traumatizados, porque cuando pasan estas cosas, eso queda en tu mente y en tu corazón, y aunque tú no lo hayas vivido, tu familia sí lo vivió, un ser querido tuyo lo vivió, y eso, la verdad que duele mucho. Estoy seguro que había mucho maltrato hacia los dominicanos, sea rico, pobre, lo que sea, había muchísimo maltrato hacia el pueblo dominicano. Y por eso es que cada día yo me doy cuenta de por qué los dominicanos son tan celosos con su país, señores. Por eso la historia de cada país hay que conocerla en profundidad. Debo decir que este canal al cual estoy reaccionando en el día de hoy, Datos de mi País, es un canal que en lo personal me gusta muchísimo porque da muchos datos históricos súper importantes y yo disfruto aprendiendo con este canal como lo estoy haciendo ahora. Esa última regla era tan estricta que ni aunque el dueño de la plantación lo permitiera, un trabajador no podía estar fuera de ella por más de 8 días. Además, una vez que un agricultor empezaba a trabajar para un dueño de plantación, tenía que seguir con él por al menos 3 años. Si intentaba dejarlo antes, enfrentaría multas, prisión o ser obligado a trabajos forzosos. Durante la semana, desde el lunes en la mañana hasta el viernes en la noche, no se permitía bailes ni fiestas para que pudieran concentrarse en su trabajo. Además de eso, el ejército tenía soldados asignados a cada plantación para vigilar de cerca a los trabajadores y garantizar que se cumpliera con lo que dictaba el código. Era un control total de los campesinos. Incluso las mujeres tenían la obligación de trabajar y las que estaban embarazadas tenían que trabajar hasta el 4.º mes de embarazo y a partir del 4.º mes de haber dado a luz. También limitaba la educación de los hijos de los trabajadores agrícolas. Estos no podían abandonar las parcelas de sus padres para ir a la escuela sin permiso de las autoridades locales, lo que obstaculizaba su acceso a la educación y limitaba sus oportunidades futuras. O sea, ahí vemos que el analfabetismo en República Dominicana creció de una manera descomunal cuando el pueblo, cuando la nación no tiene estudios, su mente no se le abre y siguen viviendo en esclavitud constantemente. Y eso parece que es lo que querían. No van a estudiar y así tu mente no se abre. Además, el código también prohibía que los campesinos vendieran sus productos entre ellos. Estaban obligados a producir solo para la exportación. En aquel momento, Haití tenía una deuda con Francia de unos 150 millones de francos como condición para ser reconocido como un país independiente y para dejar de ser atacados por Francia. Los productos agrícolas exportados contribuían a pagar esta deuda, así que los dominicanos estaban prácticamente obligados a trabajar para pagar una deuda que no era suya. Exacto, una deuda que no Además, es tuya a pagarla. El acuerdo con Francia dejaba claro que esta deuda era responsabilidad de la parte oeste de la isla, es decir,
de los haitianos. Obviamente, esta ley fue difícil de aplicar, porque incluso hasta los mismos haitianos se negaban a ello, y los dominicanos nunca habían experimentado esa clase de trabajo obligatorio. Las medidas eran tan severas que ni siquiera los soldados asignados para vigilar las plantaciones le hicieron caso a Boyer. Esto se debió a que al sentir el alivio de no tener que estar listos para una guerra con Francia, los soldados rápidamente relajaron su disciplina militar y a ocuparse más de sus asuntos personales, sus pequeñas propiedades, sus familias y sus intereses, en lugar de actuar como policía en los campos. Así que Boyer se dio cuenta de que no había manera de obligar a los campesinos a trabajar. Todos los jóvenes de entre 16 y 25 años perdieron la oportunidad de estudiar en la universidad, ya que en diciembre de 1823, Boyer ordenó reclutarlos para el ejército. Entre esos jóvenes reclutados estaba nuestro patricio Juan Pablo Duarte. Esto tuvo un impacto devastador en la educación, ya que la Universidad Santo Tomás de Aquino se vio obligada a cerrar sus puertas al perder sus estudiantes. En el momento del cierre, la universidad tenía 46 estudiantes matriculados, de los cuales casi la mitad eran extranjeros, incluyendo puertorriqueños, cubanos y venezolanos. La educación secundaria también sufrió, ya que con el cierre de la universidad, el Liceo Petion se convirtió en la única escuela secundaria en toda la isla, por un largo tiempo, con 40 estudiantes y 4 profesores, ubicada en Puerto Príncipe. La Iglesia Católica desde el principio mostró rechazo a colaborar con las autoridades haitianas. Cuando el presidente haitiano Boyer llegó a Santo Domingo, ordenó confiscar todos los bienes de la Iglesia Católica, los cuales pasaron a ser propiedad del Estado. También confiscaron las propiedades de los dominicanos que estaban ausentes en la isla, quienes huyeron en 1800. Este video, señores, es súper informativo, pero no me pueden negar que es un video triste. Triste porque nada más que pensar todo lo que pasaron estas personas en aquella época, que no fue un año, no fueron 6 meses, no, fueron 22 años en esta historia. Fue bien terrible, pero además sabemos que antes de esto que llegara ya habían tenido ya varios problemas y después de esto siguieron unos cuantos más, porque estas cosas no se detienen ahí, son problemas tras problemas, guerra tras guerra con el país de República Dominicana, y es una cosa súper loca querer unificar a dos naciones que no tienen su misma ideología, no tienen su mismo idioma. Es que de hecho no tienen por qué tenerlo, porque cada país tiene su forma de ser. O sea, Cuba, que pues hablamos español, no podemos ser como, por ejemplo, Inglaterra, que habla inglés, ¿entiendes? Y tienen otra forma de ser. Entonces, pues imponer esto en Dominicana fue muy complicado y difícil, además que no me quiero imaginar la cantidad de pérdidas humanas que hubieron en aquel tiempo. Y además que República Dominicana es un país que su religión es el cristianismo, sin embargo el país vecino no, ellos no creen en esto. No sé si aún sigue así, no sé, pero en aquel tiempo no era su religión. 1821 y 1822 para evitar los azotes de las nuevas autoridades. Todas esas propiedades confiscadas por los haitianos las vendieron a precios extremadamente bajos. Casas que valían de 4,000 a 12,000 pesos las vendían por 200 y 300 pesos. Las que no se vendían se repartían entre los militares y las élites haitianas. Aparte de la confiscación de bienes, también el presidente haitiano prohibió el diezmo y suspendió el pago de los sueldos de la iglesia. Las tensiones entre Boyer y la iglesia fue tan fuerte que el arzobispo de Santo Domingo intentó buscar apoyo en Cuba para levantar la parte este y separarla de los haitianos, pero fue descubierto y tuvo que huir de la isla.
Otra medida que no fue bien recibida por los dominicanos fue la imposición del francés como idioma oficial, obligatorio para todos los actos civiles y judiciales. Para ayudar un poco a los que no hablaban francés, se nombraron intérpretes en todas las oficinas del gobierno. Esto se hizo oficial el 14 de noviembre de 1824, con una circular de Boyer que prohibió el uso del español en los documentos públicos. Para ayudar a los magistrados que no conocían el francés, a partir de 1840 se nombraron como secretarios de los tribunales judiciales haitianos que dominaban el idioma. A pesar de estos esfuerzos, no se logró mucho, ya que muchas audiencias seguían realizándose en español. Se intentó llevar a cabo la enseñanza primaria en idioma francés. En 1830, Boyer emitió una resolución que prohibía las peleas de gallo y ordenó cerrar todas las galleras. Solo se podía jugar gallos los domingos y los días festivos. Esto fue un golpe fuerte, ya que este era el principal medio de entretenimiento de los dominicanos. A todos estos problemas se sumó la imposición de la censura. Núñez de Cáceres, en una carta del 6 de agosto de 1822, decía que el gobierno haitiano en Santo Domingo revisaba con mucho detenimiento todo papel impreso o escrito a mano, cartas y cualquier tipo de correspondencia sin importar de dónde viniera. Se apoderaban de todo, lo abrían, lo leían y decidían si entregarlo o no, según sus intereses. Esta revisión empezaba desde que el barco llegaba al puerto y amenazaban a los capitanes, la tripulación y los pasajeros con castigarlos si ocultaban algo. El sentimiento hispano seguía muy presente en los habitantes del este. A pesar de esto, Boyer no se dio por vencido en su intento de unificar la isla, y en junio de 1830 ordenó que todos los escudos, armas y símbolos de España en lugares públicos, iglesias y conventos fueran reemplazados por los de la República de Haití. Incluso algunos nombres de lugares fueron cambiados. Por ejemplo, lo que hoy en la capital dominicana se conoce como Ciudad Nueva se llamaba Sabana del Rey. Los haitianos cambiaron ese nombre a Sabana del Estado, y así se mantuvo hasta que el crecimiento de la población transformó esa área en una extensión urbana de la capital, que antes era un espacio para animales de cría. En Samaná sucede un fenómeno inusual, y es que gran parte de su población tienen apellidos de origen inglés. El origen de este fenómeno se remonta a la época de la ocupación haitiana. En 1823, un pastor afroamericano visitó Haití para evaluar la posibilidad de que negros libertos de Estados Unidos se establecieran allí, para que gocen de derechos que no tenían en su país. Con el apoyo de Boyer, al año siguiente llegaron miles de familias afroamericanas a Santo Domingo y Samaná, donde se les ofreció tierras, herramientas y la ciudadanía haitiana. Muchas de estas familias regresaron a su país, y los que se quedaron, la mayoría optó por quedarse en Samaná, para estar lejos de las autoridades haitianas. Durante la independencia dominicana, ellos hicieron suya la causa dominicana, y muchos derramaron su sangre en defensa de nuestra patria. Otra de las cosas que los dominicanos adquirieron como costumbre de parte de los haitianos fue el hecho de llevar a prisión a alguien por una deuda. Antes de la ocupación haitiana, en Santo Domingo no se solía encarcelar a alguien por deudas, porque las leyes españolas eran muy estrictas al respecto, y el procedimiento era tan largo y tedioso que la gente ni siquiera lo intentaba. Pero en Francia era común encarcelar fácilmente a los deudores para presionarlos a pagar. Durante la ocupación haitiana, muchas de las leyes francesas que funcionaban en Haití se implementaron en Santo Domingo, entre ellas la prisión por deudas. Así que fueron muchos los que terminaron en la cárcel por deudas. Estas leyes permitían a las personas obligar a pagar a los que debían, bajo amenaza de prisión,
Incluso podían firmar acuerdos donde se comprometían a ser encarcelados si no pagaban. Esto aplicaba especialmente en asuntos comerciales. En 1843, luego de la caída de Boyer, la prisión por deudas fue abolida en materia civil, pero se mantuvo para los negocios comerciales. Este video me pareció muy interesante, poder conocer cómo era la vida de los dominicanos durante la ocupación del país vecino. La verdad me gustó demasiado aprender sobre todas estas cosas que no sabía. Yo puedo decir que yo tengo pues más o menos un conocimiento y un poquito sobre el tema pero tan así a profundidad no sabía de ciertas leyes que estaba escuchando. Esto de la deuda no sabía, tampoco sabía que habían quitado los escudos de España y entre otras cosas que estaban diciendo, el tema con los campesinos, todo lo que pasaron estas personas. Pero yo quiero que tú me digas ahora en los comentarios si tú pues más o menos tienes una idea sobre, bueno, yo sé que todos los dominicanos saben sobre este tema, pero yo me refiero si tienes algún familiar que haya vivido en esta época, que ya te haya contado sobre todo lo que pasaron los dominicanos durante este periodo. Por favor, me lo haces saber. Así que me despido de ustedes enviándoles muchísimas bendiciones y nos vemos en el próximo video.